Hace tan solo 10 años el Tottenham estaba liderando la tabla de la Premier League, estaba luchando contra el Leicester City en una Premier que finalmente terminó perdiendo. Pero tan solo 10 años después no se quedan cortos por ganar la Premier League, sino que sufren la amenaza de poder descender a Segunda División, el que podría ser su primer descenso desde 1977. Así que hoy te cuento cómo el Tottenham ha llegado hasta aquí y cómo el equipo se ha sumido en esta profunda crisis que puede poner en riesgo a toda la institución. Así que bienvenidos a este que es mi primer video en YouTube. No quise hacer un video de introducción porque la Premier League y el fútbol están constantemente dando contenido, así que quise comenzar con este análisis sobre el Tottenham, pero comentarles básicamente que en este canal se van a vivir historias del fútbol inglés, muchísimos análisis también del fútbol en general, y en general eso, muchísimo fútbol. Pero vamos de una vez al tema que nos atañe el día de hoy, porque el Tottenham está actualmente sumido en la mayor crisis de su historia moderna. No lo digo yo, no es opinión, son datos. Porque actualmente los Spurs son 16º en la Premier League, están tan solo un punto por encima de la zona del descenso que está marcando el West Ham y el riesgo es real. Pueden descender a la segunda división, a la Championship, porque ahora mismo tienen una crisis realmente grande y sobre todo la racha que tienen actualmente es bastante complicada. Tanto así que en una semana en la que el foco debería estar puesto en la Champions League porque se van a enfrentar al Atlético de Madrid en octavos de final, todo realmente en el Tottenham hace pensar que los ánimos están bajos, que el equipo no está confiando, porque lo más importante actualmente en el panorama del Tottenham es que el riesgo es real. Pueden descender por primera vez desde 1977 a la segunda división. Aquí vemos las posibilidades que le da el supercomputador de Opta de bajar al Tottenham. Es verdad, son realmente menores en comparación a los otros equipos que están en esa contienda por poder permanecer en la Premier League, pero al final las posibilidades son reales, son más altas de lo que uno estimaría a principio de temporada, eso sin lugar a dudas. Y es porque el Tottenham actualmente está sufriendo todos estos récords negativos. El Tottenham ha encajado 2 o más goles en 9 partidos consecutivos de liga por primera vez en su historia, al mismo tiempo que los Spurs no han ganado en 11 partidos consecutivos de liga por primera vez desde octubre de 1975. Y es la primera vez también que sufren 5 derrotas consecutivas en la Premier League desde noviembre de 2004. Para poner esto en contexto, es que el Tottenham no gana en la Premier League desde finales de diciembre y desde octubre. Desde octubre han ganado tan solo 2 partidos, desde esa racha de finales de octubre. Y es que esta racha negativa del Tottenham no es cuestión de un mal mes, no es cuestión de 2 meses, no es cuestión de 3, es cuestión de 5 meses. En esos 5 meses el Tottenham ha jugado 20 partidos de la Premier League y de esos 20 partidos solo ha podido sacar 12 puntos. Algo impensable hoy en día para un equipo del Big Six. Y alguien me podrá decir que el Tottenham ya estuvo en estas posiciones la temporada pasada en la Premier League y sí, es cierto, estuvieron bastante cerca de la zona del descenso, tan solo un puesto por arriba, ni siquiera eran 16º, sino que eran 17º, pero la realidad es que la temporada pasada no tuvieron ningún riesgo real de descender, porque al final los 3 equipos que terminaron bajando realmente no puntuaron mucho y el Tottenham estaba bastante por arriba de ellos. Así que en esta ocasión la posición es bastante distinta y no tiene precedentes recientes para el Tottenham, un Tottenham que no había estado en una pelea por la permanencia desde la década de los 90. Así que esto le termina afectando muchísimo, evidentemente al equipo, a todo el entorno mediático y por supuesto principalmente a los aficionados. Y es algo que puede cambiar por completo la estructura del club. Según estimaciones de la BBC, el Tottenham tiene el riesgo de perder 250 millones de libras en ingresos si terminan bajando a la segunda división. Y esta estructura que se podría venir abajo también es parte del problema. Ya lo dijo Conte en su momento, así que llamamos a Antonio Conte como el premonitor de todo este problema. Ya habló en su momento, cuando tan solo tenía unos meses como entrenador del Tottenham, que el nivel en la Premier League iba a subir. En su momento puso el ejemplo del Everton. El Everton que siempre estuvo en la media tabla, incluso clasificando a competiciones europeas, peleando por lo más alto, y que con el paso del tiempo se fue quedando ligeramente atrás hasta que se vio atrapado en peleas por la permanencia y estuvo en varias ocasiones cerca de descender. Pues Conte dijo que si se seguían cometiendo los mismos errores en el Tottenham, algo parecido le podía pasar a los Spurs, porque el nivel de la Premier League está subiendo completamente. Tanto así que el propio Guardiola dijo tras la victoria contra el Newcastle que nunca la Premier League había sido tan pero tan dura.
Así que vemos también lo que había dicho Conte sobre los entrenadores, que nadie le hizo caso, pero tenían que haberlo escuchado. Así que el técnico italiano dijo esto: la historia del Tottenham es la siguiente: lleva 20 años con el mismo propietario y nunca ha ganado nada, cosa que no era cierta porque habían ganado una Copa de la Liga en 2008, pero se entiende el punto que quería hacer Conte. ¿Pero por qué? ¿La culpa es solo del club o de todos los entrenadores que han pasado por aquí? He visto a los entrenadores que ha tenido el Tottenham en el banquillo, se corre el riesgo de perturbar la figura del entrenador y de proteger la otra situación en todo momento. Hasta ahora he intentado ocultar la situación, pero ahora ya no. Porque repito que no quiero ver lo que he visto hoy. Y concluyó diciendo que todos deben asumir su responsabilidad, no solo el club, el entrenador y el personal. Los jugadores deben involucrarse en esta situación porque es hora de cambiarla si el Tottenham quiere cambiar. Pueden cambiar de entrenador, de muchos entrenadores, pero la situación no cambiará. Créanme. Y vaya, si había que creerle a Antonio Conte. Y eso es lo que ha hecho el Tottenham, tratar de cambiar constantemente de entrenador hasta que en un momento, por arte de magia, llegase la tecla de oro de éxito para el club. Y francamente, no ha pasado. Y es que en los últimos 7 años en el Tottenham ha habido de todo menos estabilidad. Y digo 7 años porque justamente fue a finales de 2019 cuando despidieron a Mauricio Pochettino, la última etapa con cierta estabilidad dentro de los banquillos del club londinense, porque desde entonces, en menos de 7 años realmente, han pasado 9 entrenadores, partiendo por técnicos más reconocidos como José Mourinho hasta el propio Antonio Conte, o también con entrenadores que no llegaban con tantísimo cartel, pero que francamente para lo que se les podía pedir hicieron un buen trabajo, como el propio Ryan Mason como técnico interino del club o Ange Postecoglou. Y yo creo que Ange Postecoglou es de los casos más llamativos que se pueden observar dentro del Tottenham, porque el Tottenham llevaba desde 1984 sin poder conseguir un título europeo y desde 2008, cuando ganaron la Copa de la Liga, sin ganar ningún trofeo en general. Y cuando llegaron al Tottenham, Ange Postecoglou le dijeron: aquí lo que necesitamos es ganar títulos. Y al final, Postecoglou ganó un trofeo muy importante y terminó clasificando al Tottenham a la Champions League, donde esta misma semana, como dijimos, se van a enfrentar al Atlético de Madrid. Y parecía que eso ni siquiera era suficiente, pero es que tampoco fue suficiente cuando Antonio Conte hizo que el Arsenal no se pudiese clasificar a la Champions League y terminó clasificando al Tottenham en su primera temporada a la máxima competición europea. Tampoco fue suficiente cuando José Mourinho iba a disputar una final copera contra el Manchester City y lo despidieron tan solo unos días antes. Así que la sensación es esa en los Spurs, que nada era suficiente, porque realmente nada era suficiente para Daniel Levy. Y menciono el nombre de Daniel Levy, que ya no está en el club porque fue despedido en septiembre de 2025, porque realmente era quien tomaba todas las decisiones importantes del Tottenham, tanto en las áreas comerciales, todo lo que tenía que ver fuera del campo, hasta lo que se reflejaba directamente sobre la cancha. Y al final Daniel Levy tenía ese poder sumamente centralizado y no tenía ningún tipo de paciencia, lo que hacía que constantemente fuese una máquina de despedir entrenadores. Y eso en ningún caso termina funcionando, porque es que además no traían entrenadores con una identidad en común. El Tottenham no tenía un proyecto claro en el cual decir: nosotros fichamos a los jugadores y traemos un entrenador que se acople a ese sentido. Y tampoco le hacían del todo caso a los entrenadores, porque Conte se fue por esa razón, Mourinho no estaba de acuerdo con eso. Es verdad que a Conte lo despidieron, pero al final estaba disconforme con las cosas que estaba haciendo la directiva, y en general parece que ningún entrenador ha salido realmente bien del Tottenham. Han traído entrenadores con estilos muy diversos, desde el propio Nuno hasta Ange, y pasan de Ange Postecoglou a Thomas Frank, y ahora pasan de Thomas Frank a un Igor Tudor que está acostumbrado a jugar realmente con 3 centrales, cuando el Tottenham no es un equipo diseñado para jugar con 5 defensas. Entonces parece que la identidad no está clara. Y parte de todo ese problema, ya no el actual, porque como digo, fue despedido en septiembre de 2025, partía de un Daniel Levy que tomaba decisiones precipitadas, que parecía que los objetivos no estaban correctamente trazados, porque no bastaba simplemente con ganar una copa, como se demostró con Postecoglou, y no bastaba con quedar en las posiciones medias y de vez en cuando clasificar a la Champions League a través de buenas actuaciones en la Premier League. Así que parecía que realmente nada era suficiente, y por eso el Tottenham decidió llevar a cabo una reestructuración de poder. Y por eso en el Tottenham tenían el objetivo de descentralizar el poder, quitarle un poco el poder que tenía todo repartido Daniel Levy. Y por eso llegó como CEO Vinay
Venkatesham, que básicamente era bastante conocido en el norte de Londres, muy bien conocido por los amigos del Arsenal, porque justamente fue directivo en el conjunto Gunner. Y justamente se esperaba que Venkatesham, que Vinay, pudiese traer un poco esa paciencia que estuvo en Arteta, porque hay que recordar que Arteta estuvo en las últimas posiciones de la Premier League durante su primera temporada completa y se llegó a rumorear también de que podían despedir al propio técnico español y de que había posibilidades de que el Arsenal pudiese descender. Y en todo momento Vinay dijo, yo me quedo con Arteta, tengo paciencia. Y parece que fue lo que intentó hacer con Thomas Frank hasta que el punto realmente consiguió ser insostenible para el Tottenham. Pero es que más allá de ese cambio también vino como director deportivo Johan Lange, que antes estuvo en el Aston Villa. Y actualmente el Tottenham aspira a repartir el poder tanto así que aspiran a tener dos directores deportivos. Tenían a Johan Lange y también a Fabio Paratici, que la historia de Fabio Paratici es francamente interesante, porque en su momento fue suspendido por 30 meses por ilegalidades financieras que cometió durante su etapa con la Juventus. Y después de esos 30 meses, el Tottenham decidió traerlo de vuelta en octubre de 2025. Y para sorpresa de todos, o mejor dicho, para sorpresa de nadie, eso no salió bien. Tan solo 3 meses y medio después, el propio Fabio Paratici se marchó del Tottenham con destino a la Fiorentina. Y nada más llegar a la Fiorentina, dijo, aquí sí tengo unos dueños serios, unos dueños verdaderamente serios que aportan valor. Y esto deja claro que realmente la inestabilidad ha estado en todas las zonas del Tottenham, principalmente en los despachos. Y como dije, es imposible poder tener estabilidad en el banquillo, estabilidad con tus jugadores y tener un proyecto deportivo sólido cuando no hay estabilidad en los despachos. Y es que el problema se transmite a todas las áreas y realmente el problema de no tener un proyecto deportivo ha quedado ejemplificado por varios de sus entrenadores y principalmente por Ange Postecoglou, que tras dejar el Tottenham en el podcast de The Overlap dijo lo siguiente: han construido un estadio increíble, unas instalaciones de entrenamiento increíbles, pero cuando miras los gastos, en particular su estructura salarial, no son un gran club. Lo vi porque cuando intentábamos fichar jugadores, no estábamos en el mercado para esos jugadores. No se permite ningún tipo de construcción de cimientos para algo un poco diferente a lo anterior. Llama la atención esto que dice Postecoglou porque según el libro de Soccernomics, realmente la mejor forma de poder predecir el desempeño de un equipo en una liga de 38 jornadas, al final no es cuánto gastas en el mercado de invierno o en el mercado de verano, cuánto gastas en general, sino la nómina salarial de cada uno de los equipos. Porque como digo, en materia comercial el Tottenham parece ir bien, según el informe de Deloitte, son el 9º equipo que más ingresos tiene cada año, son de los equipos más fuertes a nivel financiero en la Premier League y realmente en todo el mundo, como digo, son el 9º de todo el mundo, para que se ponga un poco en dimensión lo que puede significar si el Tottenham finalmente desciende, pero es que al final también han gastado bastante. La inversión ha estado allí. En gasto neto, desde la marcha de Mauricio Pochettino, solo hay 3 equipos que superan al Tottenham en toda la Premier League, que son el Chelsea, el Arsenal y el Manchester United. Pero como digo, el problema realmente está en los sueldos, donde no compiten con el resto de equipos del Big Six. Porque en su momento José Mourinho también criticó esta falta de ambición por parte del club. Una falta de ambición que se ve reflejado en su gasto salarial. Al final, como dije, son el 9º club del mundo que más gana en general, que más ingresos percibe. Pero realmente destinan tan solo el 42% de estos ingresos a los sueldos. Un porcentaje que realmente está por debajo en general en comparación al promedio de la propia Premier League, no solo del Big Six. Entonces esto genera una pequeña contradicción entre un club que se cree grande, que aspira a resultados de los más grandes, pero que no está actuando como tal y no está teniendo a los jugadores tampoco para jugar como tal. Porque al final el Tottenham también ha fracasado en cuanto a inversiones. Sí, han gastado mucho, de los que más en la Premier League, pero al final estas inversiones no se han visto reflejadas en el campo porque no se han hecho de la mejor manera. La inversión muy alta por parte de Richarlison no terminó de salir bien. La de Brennan Johnson tampoco salió bien y lo terminaron vendiendo en el último mercado a pérdidas directamente al Crystal Palace. Pagaron 35 millones por Matisse Tell. También pagaron una millonada
por Dominic Solanke. Todos estos delanteros o jugadores ofensivos que no han terminado de cuajar en el equipo y eso tiene directamente la repercusión en los resultados. Y al final, si no se termina teniendo una buena planificación, pasa esto, que gastas mucho, pero no ganas mucho. Es que además el equipo realmente no ha podido reemplazar las pérdidas de Heung-min Son y Harry Kane. Es cierto, no era tarea sencilla, son de los dos mejores jugadores que ha tenido el Tottenham en toda su historia, sobre todo Harry Kane, pero es que eran dos jugadores que realmente elevaban la vara del equipo en cuanto a competitividad, que generaban por ellos mismos, incluso cuando el equipo no estaba rindiendo del todo bien. El propio Heung-min Son es de los mejores jugadores a nivel histórico en cuanto a superar sus expected goals. Entonces, pierdes estos jugadores. Actualmente no tienes un líder ofensivo y faltan líderes de vestuario. Entonces es normal el declive dentro de la cancha del propio Tottenham. Todo esto sumado a que jugadores como Mohamed Kudus al final no se han podido adaptar del todo bien y han sufrido muchísimas lesiones. Y este es otro de los grandes problemas del Tottenham, tanto el curso anterior como en esta campaña, donde han sufrido muchísimas lesiones. El propio Igor Tudor mencionó que antes del derbi contra el Arsenal, el derbi del norte de Londres, tuvo que entrenar con tan solo 13 jugadores. 13 jugadores. Algo impensable para un club de estas dimensiones y que aspira a lo que se supone que debe aspirar el Tottenham. Pero al final de todo, la luz se empieza a ver, como dijo el propio Igor Tudor. Después de este partido, creo más que antes. He visto algo, tengo que elegir a los jugadores adecuados porque el barco va en la dirección que quiero y que debe ir. Y los que están en él pueden quedarse. De lo contrario, pueden abandonar el barco. Y al final es la misma tónica que mencionaba Antonio Conte unas temporadas atrás. Hay jugadores que parecen no dar el 100%. Hay jugadores que parecen no creer en el proyecto. Y un proyecto así es insostenible. Pero al final hay jugadores que van a volver regresivamente y se espera que, por ejemplo, en marzo pueda volver el propio Dejan Kulusevski, que lleva muchísimo tiempo apartado de los terrenos de juego. Y también en abril se espera que puedan recuperar una pieza clave en el mediocampo que le hace muchísima falta al Tottenham, como Bentancur y también Mohamed Kudus, sobre todo para potenciar ese apartado ofensivo. Pero es que lo más preocupante en este Tottenham no es la posición actual y tampoco son los partidos que quedan por delante, porque al final no tienen un calendario mucho más complicado que sus rivales por la permanencia, sino es que da la sensación que este equipo se ha olvidado de ganar, que tienen un bloqueo mental que hace imposible que puedan ganar, que hace que constantemente se desesperen sus aficionados, que da la sensación que todos los jugadores han perdido la confianza. Y eso es lo verdaderamente preocupante. Como ejemplo, el propio Mickey Van de Ven contra el Crystal Palace, que terminó cometiendo un penalti y lo que también supuso la expulsión para él. Y esta es la tónica que se repite constantemente en el Tottenham. Así que queda claro, tomar decisiones desesperadas, apresuradas, sin sentido y sin pensar realmente en un proyecto a largo plazo no funciona para ellos y prácticamente para ningún equipo en la Premier League. Así que lo que tiene que hacer ahora el Tottenham es tomar mejores decisiones en cuanto a largo plazo y dejar de tomar decisiones basadas simplemente en una temporada. Edificar un proyecto, así eso lleve muchísimo tiempo y así signifique quedarse unas temporadas fuera de la Champions League o quién sabe incluso si de la Europa League o de toda competición europea, como va a pasar en el curso siguiente con toda probabilidad, a menos de que ganen la Champions, que no tiene mucha pinta, porque realmente en el Tottenham son este tipo de decisiones los que lo han llevado hasta aquí, el no edificar un proyecto estable y con seguridad. Y realmente lo más probable es que no terminen descendiendo, que esto simplemente sea una advertencia, pero no es solo una advertencia para el Tottenham, sino para toda la Premier League, para todo el fútbol. Y ojalá que se puedan quedar realmente en la primera división, porque esto significaría que se queda en la Premier League el Tottenham Hotspur Stadium, que al final es de los mejores estadios de todo el mundo, que también se pueda quedar la afición del Tottenham, que aporta muchísimo dentro de la Premier League, porque de esta forma ganarían sus aficionados, ganaría el Tottenham y también ganaría el fútbol.